En este video vamos a hablar acerca de la división de polinomios, pero antes de comenzar en sí a hablar acerca de este concepto, es necesario entender o recordar lo que son las leyes de los exponentes y cómo las usamos para simplificar expresiones. Por ejemplo, tenemos nosotros esta expresión que mostramos aquí en pantalla. Debemos recordar las leyes de los exponentes. En este caso, si yo tengo, por ejemplo, 25 sobre 5, esto lo puedo simplificar. Esta división entre estas X yo la puedo hacer lo mismo que esta división entre estas Y. Entonces decíamos acá, número con números, letras con letras. Por ejemplo, 25 sobre 5, esto va a ser 5. En el caso de las variables, yo diría que esto va a ser X y la ley me dice que copio la base y debo restar los exponentes. O puedo decir también que si yo tengo 18 arriba y 10 abajo, voy a cancelar las 10x que hay abajo y me quedarían 8 arriba. Entonces tendríamos x a la 8. Lo mismo con la y, diríamos acá, tengo 19 menos 12. Estos serían 7. Entonces una vez que recordamos estas leyes, cómo operamos eso es todo lo que vamos a necesitar en sí para dividir polinomios. Y pues también una parte que vamos a ocupar es cómo multiplicarlos. También para hablar de la división de polinomios, primero vamos a comenzar con un concepto sencillo, una división sencilla, que va a ser la división de un polinomio por un monomio. Entonces escribamos esto y diremos que cuando nosotros queramos dividir un polinomio por un monomio, lo único que vamos a necesitar saber o recordar es cuál es el procedimiento que nosotros usamos para sumar fracciones que tienen mismo denominador. Por ejemplo, si yo quiero sumar esta fracción a sobre c más b sobre c, decíamos que esto va a ser igual a la suma, en este caso de los numeradores. Si fuera una resta, pues sería una resta entre el denominador común. Solo que recordar también con las propiedades de la igualdad que si yo tengo esto es igual a la parte derecha, en la parte derecha también es igual a la parte izquierda. Entonces justamente nosotros vamos a utilizar esa propiedad, pero de derecha a izquierda. Entonces vamos a decir que si yo tengo dos términos, tres términos entre un término, lo que voy a hacer es separarlo en varias divisiones. Y lo único que vamos a hacer es aplicar lo que recordamos al inicio. Entonces, poniendo un ejemplo aquí, si yo quiero dividir este polinomio entre este monomio, entonces todo lo que vamos a hacer va a ser separar esto en tres operaciones. O sea, recordar aquí, ¿verdad? De izquierda a derecha, lo mismo que de derecha a izquierda. Si tengo una suma, puedo separarla en dos sumas. En este caso, pues tengo tres sumas. Vamos a poder separarlo entonces en tres operaciones. Diríamos aquí, expresando esto, 9x cuadrado y a la 6 sobre 3x y a la 3 menos 12x a la 3 por y a la 5 sobre 3x y a la 3, y lo mismo con el último término. Tendríamos 3x a la 4 y a la 3 sobre 3x y a la 3. Y empezamos a simplificar. Vamos a continuar acá arriba. Vamos a decir igual. Y números con números, letras con letras. 9 entre 3, eso es 3. X a la 2 entre X, se me va a cancelar una X, pero me va a quedar una. Y Y a la 6 sobre Y a la 3 tendría Y a la 3. Menos 2 entre 3, eso sería 4. X a la 3 entre X sería X cuadrado. Y a la 5 entre Y a la 3 sería Y cuadrado. Y por último, acá se nos cancelaría el 3, se nos cancelaría la Y a la 3 y nos quedaría solamente X al cubo. Entonces, cuando dividamos un polinomio entre un monomio, lo único que vamos a hacer es separar esto en varias divisiones y utilizar las leyes de los exponentes. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros dividimos un polinomio, por un dividendo que tiene por un divisor, perdón, que tiene más de un término? Entonces pongamos esto. Ok, antes de empezar directamente con esta división, pues lo que vamos a hacer es recordar un poco cómo hacemos una división entre números enteros. Si por ejemplo yo quiero dividir
273 entre 7, entonces nosotros hacíamos un cierto diagrama para hacer esta división. Va a ser un procedimiento muy similar cuando queramos dividir un polinomio por otro polinomio. Entonces vamos a comenzar resolviendo esta división. Aquí hacíamos un diagramita similar a este, donde escribíamos el divisor, pasábamos una línea, escribíamos nosotros el dividendo y empezamos a hacer una cierta operación que hacíamos. Por ejemplo, tomaba este valor 2, pero 2 no es divisible por 7, entonces agarramos la otra parte, el otro número, y decimos 27 entre 7, ¿cuál es el múltiplo de 7 que está más cerca de 27? En este caso sería, si decimos 7 por 4, 28 se pasa, entonces tendría que ser 7 por 3, que 7 por 3 sería 21. En este caso pasábamos una línea nosotros aquí y hacíamos esta diferencia. 27 menos 21, esto sería 6. Después bajábamos este 3 y decíamos otra vez, ¿por qué bajamos esto? Porque esto no podía seguir la división ahí, entonces bajamos el 3. Y 63 entre 7, pues este sí es un múltiplo exacto. 9 por 7 es 63, lo colocamos acá y decimos que esto va a ser 0. Entonces, ojo que con esto pues solamente es el diagrama. Si la respuesta nosotros la expresamos de otra manera, pero va a ser importante aquí recordar esos nombres que le damos a estas partes. Por ejemplo, decimos que a este decimos nosotros lo que es el divisor. A este de aquí le vamos a llamar nosotros el cociente. A esta parte pues le decíamos dividendo y a esto que quedaba acá nosotros le decíamos residuo. Y en el caso de la división, cuando el residuo es 0, entonces decimos que la división es exacta. Entonces vamos a expresar nosotros esto, que 273 entre 7 es igual, en este caso, a 39. Y en el caso de que nosotros quisiéramos comprobar esto, entonces hacíamos una comprobación y decíamos 273 tendría que ser igual al cociente por el divisor. Entonces 273 tendría que ser igual a 39 por 7. Entonces 39 por 7. Ahora, muchas divisiones no son exactas, sino que van a dejar un residuo distinto de 0. Entonces, si ponemos otro ejemplo, si queremos dividir 541 entre 8, entonces vamos a hacer el mismo diagrama. Vamos a dar la respuesta. Aquí nos faltó poner que esta es la respuesta. De forma similar y podríamos realizar también una comprobación. Entonces, haciendo el mismo diagrama acá, diríamos 8, el divisor, 541, el dividendo, y vamos a buscar aquí lo que sería el cociente en este caso y ver cuánto queda de residuo. Entonces otra vez decimos 5 no es divisible por 8, tomamos esta cifra, 54, vamos a ver, 8 por 5, 40, 8 por 8, 48, 8 por 8 es 64, nos pasó 8 por 6, 48, y 8 por 7 serían 56, entonces pasa, entonces diríamos aquí que esto sería 8 por 6. Ok, 8 por 6, esta es 48. Pasamos una línea aquí y nos sobrarían 6. Vamos a decir 6, bajaríamos este 1 acá y decimos 61 entre 8. ¿Cuánto es el cociente entero de esta división? Decimos 8 por 8 sería 64, entonces aquí serían 7. 7 sería el que está más cerca sin pasarse. Y 8 por 7, esto es 56. Entonces 56, tendríamos acá un residuo de 5 unidades. Entonces el residuo en este caso sería 5. Ahora, ¿cómo vamos a dar la respuesta en el caso cuando esto deja residuos? Vamos a escribir nosotros acá 541 sobre 8 va a ser igual en este caso al cociente, que sería 67, pero no directamente, sino que más lo que sobró entre 8. Y si quisiéramos hacer una comprobación,
Entonces lo que vamos a tener nosotros acá es que el cociente más por el cociente por el divisor más el residuo, así nos tendría que dar lo que es el dividendo, que sería en este caso 541. Y podríamos verificar esto y de esta manera saber que hicimos la división de forma correcta. Entonces, un proceso similar vamos a seguir nosotros con los polinomios. En el caso de dividir polinomio entre polinomio, vamos a hacer un diagramita, que le vamos a decir un diagrama de una división larga de polinomios. Y cuando queramos expresar la respuesta, vamos a decir nosotros aquí, dividendo entre divisor va a ser igual al cociente más el residuo entre el divisor. Y si queremos hacer la comprobación, vamos a escribir cociente por el divisor más el residuo tiene que dar el dividendo. Y de esa forma vamos a saber si hicimos de forma correcta nuestros ejercicios. Entonces pongamos un ejemplo para que comprendamos mejor esto. Ok, entonces resumiendo, cuando hagamos una división de polinomios, si nuestra respuesta nosotros la daremos dividiendo entre divisor, lo que estábamos mencionando, va a ser igual al cociente más el residuo sobre el divisor. Y si queremos comprobar que nuestro procedimiento es correcto, esta operación de multiplicar el cociente por el divisor y sumarle el residuo debería ser igual al dividendo. Pongamos un ejemplo pequeño para que nos acostumbremos a hacer este diagramita. Ok, vamos a comenzar con este ejercicio en el que vamos a dividir este trinomio 6x cuadrado menos 26x más 12 entre este polinomio lineal que va a ser x menos 4. Ahora, primer requisito acá cuando nosotros queramos hacer este diagrama es que estos polinomios, tanto el dividendo como el divisor, tienen que estar ordenados en forma descendente y tienen que estar completos. ¿Qué queremos decir con esto de completos? Que si es un polinomio de segundo grado, tiene que haber un término de grado lineal y tiene que haber un término independiente. Y en el caso de que no hubiera un término lineal, a la hora de colocarlo, nosotros podemos dejar un espacio o podemos colocarlo como 0x en este caso. Entonces la idea va a ser esto simplemente por orden para que a la hora que hagamos el diagrama todo nos quede sumándose o restándose de forma vertical y sea más fácil entender lo que estamos haciendo. Entonces requisito acá que los polinomios estén ordenados en orden descendente, así de grado mayor a grado menor, y que estén completos o que haya un espacio si hace falta un término. Ok, entonces aquí nosotros identificamos que cumple los dos requisitos, está ordenado en forma descendente ambas partes y están completos. Entonces procedamos a hacer el diagramita. Al igual que con la división entre entero, vamos a decir nosotros el divisor x menos 4, vamos a pasar una línea, el dividendo 6x cuadrado menos 26x más 12 y vamos a pasar una línea aquí arriba donde vamos a escribir nuestro cociente. Ahora, ¿cómo va a ser este procedimiento? Aquí nosotros vamos a decir este término de aquí entre este de acá, o podemos verlo así también. Por quien hay que multiplicar, lo que vamos a colocar aquí, x, para que me quede 6x cuadrado. Aquí en este caso pues sería por 6x, así se identifica fácil que sería 6x. Entonces vamos a colocar nosotros 6x aquí. Ahora, en dado caso de que haya problema con esto, siempre podemos ir haciendo esas operaciones así, marcándolas y haciéndolas a un ladito del diagrama. Entonces podríamos decir nosotros aquí 6x cuadrado entre x y simplificamos. Entonces primera operación que hacemos es esta. Se cancelaría una x y nos quedaría 6x. Entonces aquí vamos a escribir 6x. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este 6x? Lo vamos a multiplicar por el divisor y ese resultado lo vamos a colocar acá, pero con signo contrario. Ahora, en esta parte podemos hacerlo de un solo o de igual forma. Pueden hacer la multiplicación a un lado y decir, por ejemplo, acá 6x por x menos 4.
hacemos la multiplicación. 6x cuadrado menos 6 por 4, 24x. Y este polinomio que nos dio esa operación lo vamos a colocar aquí abajo, pero con signos contrarios o multiplicándolo por -1 para que a la hora de combinar esto no digamos restamos, sino que simplemente lo combinamos, lo sumamos. Entonces aquí le vamos a cambiar ese signo. Si no quieren hacer este procedimiento, pues está bien, simplemente lo colocamos acá, diríamos nosotros 6x por x, esto sería 6x cuadrado positivo, entonces le vamos a poner un menos porque lo vamos a cambiar de signo. Y acá diríamos nosotros positivo por negativo, va a quedar negativo, pero aquí le vamos a cambiar de signo, entonces positivo. Y 6x por 4 sería 24x. Entonces esta parte es opcional si usted la quiere hacer así. Si no, pues no hay ningún problema. Ahora, aquí vamos a pasar nosotros una línea y vamos a combinar esto. Si quieren, entonces aquí pueden decir sumar, si cambiaron de signo, y si no, pues va a ser restar, pero de preferencia mejor sigamos estos pasos. Ok, aquí vamos a cancelar esto, que era lo que queríamos, y aquí vamos a combinar esto de aquí, que diríamos menos 26x más 24x, esto sería menos 2x. Ahora vamos a bajar este término de aquí, vamos a decir más 12, y vamos a comenzar de nuevo con la operación. Ahora voy a marcar así como hicimos acá, este término, y voy a decir por quién tengo que multiplicar x para que me quede negativo 2x. Si no, entonces yo hago la división acá. Si no me parece así, entonces yo vuelvo a comenzar y digo 2x entre x. Y esto va a ser, en este caso, menos 2. Entonces, escribiríamos acá menos 2. ¿Por quién tengo que multiplicar x para que me quede menos 2x por menos 2? No me parece así, entonces expreso la división. ¿Qué voy a hacer ahora con este menos 2? Multiplicarlo por esto, cambiando el signo. Entonces, multiplicamos cambiando de signo. Menos 2 por x, menos 2x, pero hay que cambiarlo de signo. Entonces, más 2x. Menos por menos va a dar más, pero hay que cambiarlo de signo. 2 por 4, 8. No me parece eso. Otra vez, yo expreso la multiplicación acá. Menos 2 por x menos 4. Esto sería igual menos 2x más 8, pero hay que multiplicarlo por -1 cuando se coloca acá. Entonces cambia los signos, ¿ve? Entonces cualquiera de las dos formas es lo mismo y solamente vamos a trabajar pues como se nos haga más práctico a nosotros. Acá combinamos esta parte, se nos va a cancelar, que era lo que buscábamos. Y aquí vamos a decir positivo 12 menos 8, esto va a ser 4 positivo. Ahora, ya no hay nada que bajar y aquí este 4, ya no voy a encontrar por qué multiplicar x para que me quede 4. O voy a decir, el polinomio que yo tengo aquí es de grado 0 y acá es de grado 1. Entonces ya es un grado más bajo. Entonces esta división ya no puede continuar y pues quedaría así. Ahora, ¿cómo vamos a dar nosotros nuestra respuesta? Vamos a escribir acá entonces la respuesta de esto. Va a ser igual. Dividiendo entre divisor, vamos a decir 6x cuadrado menos 26x más 12 sobre x menos 4. Esto va a ser igual. Dice cociente, que es 6x menos 2, más el residuo, que es 4. Si nos hubiese quedado negativo, escribiríamos menos 4, pero quedó positivo. Entonces, más 4 sobre el divisor, x menos 4. Y aquí, para comprobar esto, una opción podría ser sumar esta expresión de aquí, o la otra, realizar la comprobación de esta manera. Entonces, para la comprobación, debemos multiplicar el cociente, que es 6x menos 2, por el divisor, que es x menos 4, y le vamos a sumar el residuo, que es 4. Y esta operación nos tiene que dar el dividendo, nos tiene que dar 6x cuadrado menos 26x más 12. Ok, hagamos la comprobación.
ley distributiva tendríamos 6x cuadrado menos 24x menos 2x, menos por menos más, 2 por 4, 8, más 4. Y tendríamos aquí, simplificando, 6x cuadrado menos 26x más 12. Y aquí tendríamos entonces lo que es la respuesta ya comprobada. Entonces, la comprobación, cociente por divisor más residuo, tiene que dar el dividendo. Si nos fijamos, es exactamente el mismo dividendo, así que vamos a decir que resolvimos bien este ejercicio. Repasando aquí, recordar, esto pues tenemos dos opciones, irlo haciendo directo en el diagrama o ir haciendo las operaciones a un ladito del diagrama. Y también importante que cuando nosotros demos la respuesta no vamos a dejar el diagrama, sino que vamos a darlo así. El diagrama nos va a servir simplemente para hacer la división. Ok, pongamos otro ejercicio. Para este segundo ejemplo, notamos que el polinomio, si bien está ordenado en forma descendente, no está completo, el caso del dividendo. Y lo mismo pasa con el divisor. Entonces, a la hora de que hagamos nuestro diagrama, escribiríamos de esta manera. Lo que falta por un 0 o dejaríamos el espacio. Y ya vamos a ver por qué. Aquí sería menos 2. Ok, menos 2. Pasamos una línea y lo mismo con este. Hay que ordenarlo. 3x a la 5, bueno, completarlo. 0x a la 3 más a la 4, perdón. Sería la 4 primero. Hace falta también 0x a la 3, entonces ponemos 0 menos más 2x cuadrado menos 12x menos 4. Va a salir ajustadito aquí. Pasamos una línea y vamos a tratar de hacer la división directa aquí. Ok, por quien hay que multiplicar x a la 2 para que me quede 3x a la 5. O decir, como hicimos acá, 3x a la 5 entre x a la 2. Esto sería 3x a la 3. Luego con este término vamos a multiplicar por este y vamos a ir cambiando el signo. Diríamos entonces 3x a la 3 por x cuadrado, 3x a la 5, pero hay que cambiar de signo. Con 0, pues aquí no va a importar porque con 0 nos va a quedar 0, sería 0x a la 4. Y para esto dejamos el espacio para que se vayan alineando. En el siguiente tendría más por menos da menos, pero acá vamos a cambiarlo, entonces sería más. Sería 6x a la 3. 6x a la 3. Pasamos una línea y hacemos la combinación, sumamos. Esta parte se nos cancela. Esta parte pues no hay nada. 0 y 0 nos va a quedar 0. Y aquí nos quedaría positivo 6x a la 3. Bajamos estos términos de aquí. Hay quienes solo bajan la cantidad de términos que tienen aquí, también se puede, pero nosotros los vamos a bajar todos mejor. Volvemos a comenzar. ¿Por quién debo multiplicar x cuadrado para que me quede 6x a la 3? O digo la división, 6x a la 3 entre x a la 2. Esto sería positivo 6x a la 1. Ahora vamos a multiplicar este término por el divisor, cambiando de signo. 6x por x cuadrado, 6x a la 3, positivo, entonces negativo acá. Con 0, no importa, pero nos va a quedar menos 0x a la 2. Entonces fijémonos que nosotros agregamos esto para que acá se alinee bien, solamente es para eso. Y con el último tendríamos más por menos, menos. Acá pondríamos más. 6x por 2, esto sería 12x. Ahora, combinamos otra vez. Esta parte se nos cancelaría. Acá quedaría 2x cuadrado. Aquí también se nos va a cancelar, pero vamos a dejar el espacio. Más 0x y bajaríamos el menos 4. Volvemos a comenzar. Marco este de aquí
por quién tengo que multiplicar x cuadrado para que me quede 2x, o hago la división 2x cuadrado entre x cuadrado, esto va a ser positivo 2, entonces positivo 2 acá. Ahora, este positivo 2 es quien vamos a multiplicar por este polinomio, por el divisor, cambiando los signos. Entonces positivo 2 por x cuadrado, positivo 2x cuadrado, acá escribimos signo contrario. Acá tendríamos 0, entonces vamos a poner 0 aquí. Y por último, más por menos, esto sería menos, entonces acá colocaríamos más. Y 2 por 2, esto es 4. Pasamos una línea y combinamos, se nos cancela este con este, aquí queda 0. Y acá también va a quedar 0, entonces aquí no va a quedar nada más que 0. Entonces aquí ya la división entonces no puede continuar. Y yo voy a decir en este caso que esta división es exacta porque me quedó residuo 0. Ahora, ¿cómo vamos a expresar la respuesta? Diremos en este caso, esto sobre esto va a ser igual al cociente más el residuo entre el divisor. Escribámoslo. Ok, entonces esto entre esto va a ser igual al cociente 3x a la 3 más 6x más 2. Y en este caso, como el residuo es 0, entonces 0 entre esto nos va a quedar 0. Pero podríamos dejarlo así, solo expresado, para que veamos que eso se va a cancelar. X cuadrado menos es aquí, menos 2. Entonces en esta parte, 0 entre esta expresión de aquí, pues se nos va a cancelar. Así que esto que tenemos en rojo, no es necesario pues escribirlo. Ahora, sí sería bueno así como hacer la comprobación. Entonces, si yo quiero la comprobación, sí que puedo practicar hacerla. ¿Qué sería lo que yo debo operar? Voy a decir mi cociente por el divisor más 0. En este caso solamente nos va a quedar entonces cociente por divisor. Nos debe dar el dividendo, la expresión que tenemos aquí en el numerador. Ok, en el siguiente video pues vamos a practicar con otro ejercicio, pero con este nos vamos a quedar acá.